Vayamos ahora a otro tema, lo están viendo, sí, a la biografía del coronel Aureliano Buendía, que viene a ser el tema que sigue dentro de lo que estábamos viendo, a Pietro Crespi. Ahora hablaremos de la biografía del inacabable coronel Aureliano Buendía. Vean lo que dice acá. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café que habría bastado para matar un caballo, rechazó la Orden del Mérito que le otorgó el presidente de la República, llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias con jurisdicción y mando de una frontera a la otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. ¿Qué les parece esta biografía literaria? Volvemos a enfrentarnos, Teresa de Jesús, con la historia, porque en la historia la biografía no es así. Esta es una biografía literaria, diría yo, en donde se cuentan hechos que a la historia no le llamarían la atención y que de alguna manera son hechos decepcionantes, ¿no? Empecemos con: promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Uno, cuando lee esto de 32 levantamientos armados, espera escuchar que por lo menos haya ganado uno, pero no, los perdió todos. El narrador es radical en lo que está diciendo. Esos 17 hijos varones, que fueron de 17 mujeres distintas, murieron todos uno tras otro en una sola noche. Y así sucesivamente se está planteando esta historia, que parece una historia de decepción, pero que no lo es, ¿no? Es decir, básicamente, a ver, lo que decimos aquí a continuación. Interesa resaltar, dice en la segunda diapositiva, la aparente ironía del fragmento anterior. Es una ironía aparente, no real. El uso de los verbos en pretérito, promovió, perdió, tuvo, escapó, rechazó, llegó a ser, no permitió, habla de acontecimientos que ya han dejado de ser, es decir, se han terminado. ¿Cuál es el saldo que queda después de una vida tan dinámica como la de este inacabable coronel? Fue un hombre de acción y sus acciones no estuvieron coronadas por él, y sus acciones no estuvieron coronadas por el fracaso. Como lo decía Goethe en su Fausto, lo más importante no es ganar, sino que con actuar entregado con fervor a una causa es suficiente. Y eso es lo que hizo Aureliano. Su vida y realizaciones, aunque se trate de un soldado, están caracterizadas por una permanente búsqueda de la paz y el sosiego. Acá se ve con toda claridad como lo que decíamos arriba, ¿no? No es un fracaso, sino que es el triunfo del fracaso, digámoslo mediante un oxímoron, ¿no? El fracaso triunfal, porque no necesariamente se necesita ganar siempre. Lo importante es competir. Ya sé que muchas veces, por ejemplo, si me permiten un bajón de nivel, en el fútbol no es importante competir, sino que hay que ganar siempre, ¿no? Por ejemplo. Pero en este caso, el coronel está signado, está, diríamos, marcado por un signo trágico. Y entonces, él intenta hacer las cosas, pero no obtienen sus acciones, no obtienen éxito, llevan al fracaso. Pero ese fracaso habla de que estuvo actuando. Entonces, lo que decía Goethe, que a lo que citaba del Fausto anteriormente, lo digo acá, es que lo importante no es ganar, sino actuar. Eso es lo fundamental. El hombre tiene que moverse, actuar. Si se equivoca, no hay problema. Es en ese aspecto que marcamos esta situación.
sigo diciéndoles lo mismo. Si quieren interrumpir para dar una opinión, con todo gusto yo los escucho. Por favor, vamos en la segunda diapositiva de acá, si quieren decir algo al respecto. Y sobre todo, Teresa, acá lo que nos interesa fundamentalmente es que establecemos nuevamente podemos comparar, ¿no?, la historia con la literatura. La literatura es lúdica por excelencia, juega con los elementos, pero la historia no puede ser lúdica. La historia tiene que ser más objetiva, si se quiere. Aunque a veces sea tramposa, pero objetiva. Eso es lo importante, ¿no? Claro, claro. Y otra vez, doctor, perdón la interrupción. No, adelante, Viene adelante. este proceso de la comparación. Ya yo lo mencionaba en varias de las sesiones que hemos tenido, en donde es muy, muy delgada la línea que existe entre la literatura histórica y la historia transitada a la literatura, ¿no? La historia literaria. Aquí también hay una línea bien, bien pequeña entre la biografía histórica y la historia biográfica. ¿Por qué? Porque en los últimos, me atrevería a decirle, 15 años, 10 años, se han involucrado los estudiosos de la historia en realizar historia biográfica, atendiendo a la figura de personajes reales, personajes que llevan un nombre y apellido, pero no personajes resaltándolas a modo de historia de bronce, historia de los grandes héroes, sino reconociendo todos sus actos que no siempre le llevaron a ganar las 50, 30 batallas en las que participaron, es decir, humanizar a los individuos. Y la humanización de estos sujetos que son partícipes de esa historia biográfica va encaminada también a enfatizar, ellos no actuaron solos, ellos estaban a cargo sí de algunos personajes, pero quienes lograron ganar la batalla o quienes también propiciaron el perder la batalla fueron los que estaban cercanos a él. En la obra de Márquez, ligeramente el narrador nos va enunciando en algunos pasajes de quienes conformaban su ejército y menciona a algunos personajes muy cercanos a él, ¿no? Sí, sí. Pero la pieza es que el coronel Aureliano es como el eje central que se le humaniza porque no es el de la historia de bronce el que gana todo, el que logra desbancar al gobierno, el que logra destruir, arrasar poblaciones, no, sino es reconocer prioritariamente para el autor toda esa diversidad de situaciones a las que se enfrentan estos personajes vinculados a la dinámica militar, y que sin duda nosotros vamos teniendo como un parámetro bien, bien interesante para en caso de estar interesados en efectuar historia biográfica. Exacto. Se me ocurre, sobre todo porque algunos osamos de tener muchísimas pasiones en la historia, y en lo personal yo tengo la pasión por el México decimonónico. Y he encontrado tantos aurelianos, doctor, y les comparto, como no tienen idea, tantos aurelianos ahí en la diversidad de documentos que figuran tanto en la dinámica hemerográfica de la historia de las fuentes periodísticas, como las fuentes de carácter institucional, como la Secretaría de Guerra y Marina del siglo XIX, como la diversidad de documentos en el ámbito local, que uno piensa, híjole, Aureliano sí existió, Aureliano sí estaba hasta en México, por la diversidad de testimonios y la manera en cómo van dando cuenta. Y enfatizo, o sea, son estos personajes que perdieron todas las batallas, personajes que acechaban los pueblos y que les iba de lo peor, a personajes, pero que al final, o sea, como en la diapositiva lo tiene usted ahí en la anterior, al final nunca se dejaron fotografiar, nunca se lograron atrapar, y que tenemos cuenta de ellos por la diversidad de testimonios. Sería todo, doctor. Sí, y además te pregunto, Teresa, ¿en la historia hay mentiras? ¿En la historia que tú estudias?
o todo es verdad, porque esa es otra trampa, ¿no? ¿Tú qué dices? En la historia hay muchas verdades. Hay muchas verdades. Hay muchas verdades y las verdades históricas se construyen de acuerdo al contexto de quien genere esa verdad histórica. Exacto. Entonces, no hay mentiras en la historia, hay muchas verdades, hay muchas verdades. versiones. Ajá. Yo solo tenía la curiosidad, no quería que tú me dijeras tu opinión, porque es curioso que esta situación se dé, ¿no? ¿Qué me dices tú cuando en la historia se habla de la historia de los ganadores y de la historia de los vencidos, como tenemos en América? Claro, e incluso de repente en alguna de las sesiones, si no mal recuerdo, hacía referencia, ¿no?, a Galeno sobre las venas abiertas de América Latina. De repente se hace como todo un proceso de, híjole, hay que reconocer la importancia de América Latina, hay que reconocer lo significativo que resultaron los pueblos. Pero para el caso de historia se genera a finales del siglo XX una nueva corriente, nosotros denominamos una nueva postura historiográfica, que es la escuela británica, guiada hacia esto, a reconocer la historia de los subalternos. Exacto. La historia de aquellos que no escribieron el testimonio, pero que fueron partícipes. El ejemplo más claro lo voy a poner así, perdón si me tomo el atrevimiento. Adelante, es como adelante. decir, ay, y los héroes que nos dieron patria, Miguel Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama. A ver, espérame tantito. Esos héroes no actuaron solos. Esos héroes estaban vinculados a un sector poblacional y ellos son los que sí dieron la patria. Ellos son los que actuaron de manera colectiva y es sobre los cuales conviene historiar. Y eso es lo que propone la escuela la escuela británica en cuanto a ir resarciendo toda esta forma de escribir la historia, atendiendo a esos subalternos, a toda la diversidad de grupos que estaban siempre acompañando, siempre junto a esa diversidad de héroes, de esos villanos, que muchas veces estas diversas verdades históricas nos los van presentando, ¿no? Entonces, por eso yo decía, hay muchos aurelianos que están por ahí escondidos y que desafortunadamente la historia biográfica no se ha involucrado en recuperar la vida de estos individuos que actuaron y que, enfatizo, actuaron pero en colectivo, con otros sujetos. Sí, exacto. Eso es muy importante. En literatura a eso le llamamos nosotros verídico, veridicción. Es parecido a la verdad, pero no es la verdad misma, ¿no? La historia hace lo que tú decías de la escuela inglesa. La historia lo que hace es buscar la verdad por sobre todas las cosas. Pero aquí surge el otro problema. ¿Estarán encontrando la verdad o estarán encontrando los hechos verosímiles nada más? Ahí estaría el problema, o uno de los asuntos que te digo para que pienses un poco, ¿no? Sí. Porque sería curioso. Pero bueno, qué bueno que esto da para reflexionar y para unir y taparles la boca a los que dicen que literatura no puede estar relacionada con historia y con filosofía. Literatura no es sola, va junto con las demás ciencias, ¿no? Y sobre todo con la historia, en este caso, por lo que estamos viendo. Muy bien, Teresa, muy importantes tus aportes, muchas gracias. ¿Los demás quieren decir algo al respecto? Aunque quedamos apenas en la segunda diapositiva. Sí, Hilda, adelante. Te escuchamos. Sí, con lo que dijo la compañera, y también se me ocurre pensar que Aureliano es como la imagen más clara de la soledad, pero no sé si se pudiera decir que hay tipos de soledad en Macondo, porque hay una soledad terrible que te hace sentir el abandono, que te hace convivir con tus remordimientos, estás abandonado a ellos, no sabes cómo enfrentarlos y repites el ciclo. Y hay una soledad, por decirlo, más positiva, más sosegada, que es la que sería la de Aureliano, porque pese a todo lo que has vivido, has sabido vivir con esos errores o vivir con esos aciertos y hayas el sosiego.
Entonces como que hay tipos de soledades allá en Macondo y que Aureliano sería como la figura más óptima de esa soledad pasiva, positiva, incluso hasta creativa, porque esa misma soledad hace que él se convierta en un mito, una leyenda para el resto del pueblo. Sí, no se sabe nada de él, no se sabe más, excepto las suposiciones, los registros, cosas en la memoria, pero él está solo y eso no lo atormenta. Entonces es como, no recuerdo quién dice, que las leyendas crecen solas, bueno, o están en sí mismas solas, son los demás los que las alimentamos, ¿no? Y necesitamos de las leyendas y de los mitos, pero ellas están ahí. Y es lo que pasa con Aureliano, ¿no? No tiene encendido su micrófono, doctor. Digo que tienes toda la razón del mundo, Hilda, porque hay muchas formas de soledad en Macondo, y la de Aureliano es una. El hecho de estar fabricando aquellos famosos pescaditos de oro que hace, es una forma de tener algo de qué ocuparse, pero resulta extremadamente cómico cómo los pescaditos los derrite y vuelve a hacer otro, ¿no? Es decir, el objetivo no se sabe cuál es, no es venderlos, sino que el objetivo es trabajar en algo que le alivie el cerebro más. Muy bien. Francisco, Perdón. ¿quería decir algo? Oh, perdón, sí, Teresa, dime. Híjole, qué interesante lo que comenta Hilda. Muchísimas gracias, Hilda, porque nos permites tener una lectura distinta y que muchas veces uno no lo piensa, pero ahorita con el aporte que tú das respecto a la multiplicidad de soledades, me permite a mí pensar, también Pietro llegó a la soledad, también Amaranta llegó a la soledad, o sea, hasta este momento los personajes que hemos analizado y qué decir de Don Buendía, o sea, también él está en la soledad. Luego entonces todos los personajes transitan por una diversidad de sentimientos, de vivencias, etcétera, pero van como que todos enlazados hacia esta multiplicidad que enuncia Hilda de los matices y varias soledades, ¿no? Exacto, muy bien. De ahí se justifica el plural, el 100 años de soledades, y no de solo de soledad. Qué bueno que nos retroalimentemos con todo esto, porque es uno de los objetivos de este curso, ¿no? De que estamos reunidos. Francisco, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, solamente, sí me quedé pensando en eso de que, pues, lo que se comentó al inicio del análisis de este párrafo respecto a la forma de pensar, e inmediatamente pues me recordé más o menos por en qué año fue escrita la novela, y pues fue por allá de los 60s, a finales de los 60s, y esa era la mentalidad que había, ¿no? Creo que hoy ha cambiado un poco, de decir, pues muchos crecimos con esa idea de decir, pues lo más valioso es competir aunque no ganes, ¿no? Y como que se quedaba uno en ese conformismo de decir, pues ya participé, pues ya, me siento satisfecho. Hoy no, hoy tenemos otra idea, ¿no? Hoy tenemos que decir, no, pues no nada más es de competir, sino hay que ganar. Exactamente, tienes que echarle todas las ganas. Y sí, bueno, en mi caso yo sí en algunos momentos de mi vida me quedé así como que, pues, lo importante es competir. Ya competí, ya estoy satisfecho, pero no, como que no daba uno más allá de, porque pues ya estaba con esa idea que nos habían, ¿cómo decirlo? Nos habían... que nos habían transmitido, vamos, ¿sí? Yo me quedé en ese, pensando en eso. Momento, sí. Exactamente. Entonces, ajá, ahora ya estás pensando en ganar, entonces, que es lo que importa. Eso es lo interesante. Sí, no, muy bien, muchas gracias por tu aportación. Vean acá, por ejemplo, le puse yo más sobre Aureliano. En lo que refiere a la vida familiar de Aureliano, no fue capaz de lograr resultados positivos. Sabemos, sí, que tuvo 17 hijos, pero son de 17 mujeres distintas. Esto representa una existencia distorsionada, en donde solo prevalece la inercia del sexo.
acá decimos nosotros que él tuvo 17 hijos varones, 17 mujeres distintas. Si hubiéramos hablado de un matrimonio donde hay una familia tuvo 17 hijos, diríamos, pobre mujer, ¿no? Que son las que más sufren en este caso, pero son de 17 mujeres distintas. Y esto representa una existencia, decimos, distorsionada. Y yo le llamo en donde prevalece la inercia del sexo. Quien hace un hijo sigue haciendo otro y otro y otro por inercia acá, ¿no? Eso es lo que sucede. El hecho de que sus hijos murieran a temprana edad refiere a una suerte de herencia trágica que el coronel les ha legado, igual que había hecho con sus parejas, a quienes usó como vientres útiles y abandonó a su propia suerte. Parece prevalecer la hipérbole, es decir, la exageración literaria, cuando habla de los atentados, las emboscadas y del pelotón de fusilamiento, a los cuales el coronel aún escapó, pero la lectura posterior de estos hechos nos demostrará que la aparente hipérbole, reitero, exageración, se vuelve palpable realidad. Porque él, como lo decíamos acá arriba, ¿no? Que habíamos dicho, escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sí es verdad que escapó a todos ellos. Entonces, el lenguaje sigue siendo, a pesar de ser pesimista, sigue siendo alegre, ¿no? Es un referente muy curioso, y además lo que les digo, esos 17 hijos hablan de algo que no es el ideal, por decirlo así, lo que fue resultado de sus acciones, su vida, su forma de vida, en una palabra. Si les parece a ustedes esto, o como lo ven, sobre todo les comento algo que ya una vez lo dije, ¿no? Márquez se equivocó acá, lo dejó así, porque no fueron 17 hijos los que murieron todos en una misma noche, sino solo 16. Uno escapó, y ese que escapó, que es uno de los tantos aurelianos, será asesinado años después. Entonces, no sé, Márquez dijo en algún momento, cuando le han comentado estas cosas, que se equivocó usted en esto, en lo otro. Genial, dice, lo mejor es que haya errores en la obra literaria, que los lectores los vayan descubriendo. Entonces mi obra literaria se enriquece con tantos errores. Es eso que pareció ser una ironía, no lo es, ¿no? Realmente. Y los 17 hijos varones son en realidad 16. Esa sería si lo leen con atención, verán que así sería. Bien, entonces, después de la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Después de la guerra, seguimos hablando de Aureliano, declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo después de firmar la capitulación de Neerlandia, que puso término a casi 20 años de guerras civiles. Acá seguimos viendo los verbos en pretérito, seguimos viendo lo que él dejó de hacer, como decíamos acá. No aceptó nunca que le dieran una pensión, que muchas veces es por lo que los políticos luchan, ¿no? Por tener un buen pasar económico. Él no le interesó para nada. Y la gran ironía, lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. ¿Qué les parece esta frase solamente? Me querría detener. Lo único que quedó de todo ello fue una frase con su nombre en Macondo. Lo digo porque es muy frecuente, ¿no? ¿Sí? Eso es interesante ver, porque no se está hablando de los logros, de lo que alcanzó, de lo que consiguió, no, solo una calle con su nombre en Macondo. ¿No les parece una ironía? No sé, porque nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la Facultad de Humanidades, que yo siempre lo menciono, que es la sala de uso múltiple. Se llama José Blanco Regueira. Yo conocía a Pepe Blanco.
era un hombre muy inteligente, tan inteligente que muchas veces en sus clases mucha gente, aún los de filosofía, no lo entendían. Y entonces, ¿qué quedó de él? Han intentado en algunos momentos hacer algún coloquio para recordar a Pepe Blanco y no ha resultado para nada. ¿Qué pasa? No es la obra lo que interesa, sino que este es el homenaje hipócrita, con todo respeto, ¿no? Por supuesto, que las autoridades universitarias le han hecho a Pepe Blanco. Yo hablaba mucho con él, era un gran amigo, y si yo pudiera hablar con él ahora, él se estaría riendo de que la sala de uso múltiple se llamara así, ¿no? Con su nombre, lo cual implica una de las tantas ironías como la de Aureliano. Lo único que quedó fue una calle con su nombre en Macondo. ¿Ustedes qué dicen a eso? Porque sí también es, Teresa, un hecho histórico, ¿no? Que, bueno, no sé, opinen al respecto, por favor, porque sí a mí me preocupa mucho esa situación, el hecho de ser recordado de esa manera. A veces es mejor ser olvidado que ser recordado de esa manera. ¿Qué opinan? Si quieren opinar, no sé. Bueno, la situación irónica sería, o tal vez lo doloroso es esto, ¿no? ¿Qué cosa vas a ponerle un objeto mi nombre porque ya estás diciendo que me vas a olvidar? Sí. Me vas a olvidar, o sea, necesita una calle el nombre de tal persona para que no lo olvidemos, siendo que entonces ¿dónde está esta costumbre o esta idea de que hay que recordar a los muertos con respeto, a los vivos con cariño, etcétera? Si necesitamos plasmar su nombre porque sabemos que los vamos a olvidar. Pero, ¿qué pasa, Hilda, cuando tú te enfrentas a una calle que se llama, no sé, Rafael Pérez? Dice, ¿quién carajo es Rafael Pérez? No sé, es un invento, ¿no? Hay calles que tú ves los nombres y no sabes quiénes son. Y volvemos a la epidemia del olvido, ¿no? Casi que las calles tienen que decir Rafael Pérez y abajo coronel del ejército en tal año, para que se recuerde, ¿no? De alguna manera. Eso es una ley histórica. Bueno, y una riqueza literaria también dentro de todo lo que estamos diciendo. Creo que incluso hasta Riquet hablaba de eso, ¿no? De las manipulaciones de la memoria y el olvido. Sí. O sea, se asienta esto que es algo descorazonado, ponerle a lo mejor a un monumento, una calle, a una banca el nombre de una persona, porque ya se asume que se va a olvidar, pero también se asume que pues las instituciones necesitan de ese nombre para configurar una historia que los pueblos recuerden y edifique su identidad. Entonces acá podría interpretarse que, pues sí, Aureliano, la gente es consciente de la importancia de Aureliano dentro de la historia y sobre todo, ¿quiénes son los que colocan el nombre de Aureliano en la calle? Pues son gente que ya está tomando conciencia de poner a Macondo en una posición dentro del país, dentro de la nacionalización, dentro de esta reconfiguración de la identidad. O sea, en Macondo tuvimos a Aureliano y ahí está la calle con su nombre, véanlo. O sea, la mayoría no va a saber quién es Aureliano, pero si hay documentos, empezando por la calle y los registros históricos, sí existió, Macondo formó parte de la historia de Colombia, que es una participación chiquita, pero forma parte de la identidad. Por lo tanto, podría decirse que los macondianos forman parte de Colombia, de esta nación. Entonces también es importante, bueno, según Riquet, es importante que los pueblos tengan conciencia o noción de que hay una historia que los respalda, que les dio identidad. Hay un antes y un después, un antes aquí en México, un antes de la Revolución Mexicana y un después de la Revolución Mexicana. Antes, según el pensamiento común, es que no éramos mexicanos hasta la independencia, ¿no? Sí. No se hablaba de México hasta que surgió el 15 de septiembre, ¿no? El movimiento, ¿no? Y lo demás era español, ¿no? Pero eso es porque así ya se ha oficializado, o sea, poniendo nombres a las calles de estos héroes, así, miren, ellos crearon esta nación. Sí. Entonces también, creo que también es el rasgo de la soledad, ¿no? Como los individuos
los juntan para formar una colectividad, que tengan una historia en común, pero en realidad cada sujeto tiene su propia historia. Exacto, y no sí. es tomada en cuenta. Entonces el hecho de que no sea tomada en cuenta esa individualidad, pues también propicia este rasgo de soledad. Es lo que de alguna manera sucedería entonces, que en las escuelas se habla de todos los seres, sobre todo eso que es de Jesús. En las escuelas se dan clases y se habla de los seres nacionales, se explica quiénes fueron, es decir, para no olvidarlos, ¿no? De alguna manera sería eso, que de generación en generación se vaya renovando el mensaje. Pero aún así hay mucho olvido. Llega como tercera o cuarta instancia la aclaración de quién es tal o cual, no tiene muy diluida la imagen, no es tan específica. El otro día estábamos ahí con mi familia formados afuera del Auditorio Nacional, y veía yo las placas que hay en el piso con los nombres de los actores, ¿no? Algunos son actores, otros son disque autores, digo yo, porque no son tan destacados, pero todo el que se paró en el Auditorio Nacional y cantó, ahí en el piso hay una placa. ¿Para qué sirve? Para que todo el mundo la vaya pisando. Y nadie lee lo que dice ahí, simplemente pasan, la pisan, y yo le decía a mi hija, mira nena, acá tienes, ¿y quién está? Entonces, más o menos de los que conocía explicaba, ¿no? Había nombres patéticos que no voy a mencionar, pero ¿qué sucede? Quieren recordarlos a los actrices y a los disque actores, actrices o actores, como quieran, pero ¿qué pasa? Ahí están, en el piso, para ser pisados por todos. ¿A quién se le ocurrió ponerlos en el piso? De repente hubiera sido mejor poner en otro lugar más alto. Pero bueno, es una reflexión en voz alta sobre los hechos que son, vuelvo a lo mismo, disque histórico. Bueno, Teresa de Jesús, ¿iba a decir algo o no? No sé. Este tipo de manifestaciones propias al asignarle una placa o al reconocer un recinto cultural o espacio evidentemente hasta cierto punto sagrado para la promoción del conocimiento o Sí. hasta la propia calle, surge de la historia nacionalista. Y este tipo de parámetros me parece que lo recuerda bien interesante Márquez, atendiendo precisamente a esa postura de la manera en cómo reescribían la historia en el siglo XIX, donde era recuperar estos factores, permítame tantito, era recuperar estos factores en cuanto a la vida y reconocer también por las siguientes generaciones a los personajes que, entre comillas, yo dejo en comillas, por su actuar, propiciaron ciertos beneficios colectivos. Correcto. Pero yo concuerdo con usted en el punto de la reescritura de la historia se transformó y ya no podemos visualizar ese discurso como el único elemento de identidad, porque ese era como el sentido de la historia nacionalista. Exacto. Afianzarlo como parámetro de identidad, y entonces aquella persona que viera la calle cuyo título era el Coronel Aureliano iba entonces a adquirir una manifestación de identidad, iba a sentirse con toda este nacionalismo que pretendía esa forma de escribir la historia. Una de las cosas que me parece bien interesante recuperar es que hasta este momento está hablando en lo que usted ha enunciado desde la parte literaria como la síntesis analéptica. Todo es pasado, todo eso ya aconteció, todo eso ya ocurrió. Entonces, el coronel vio cuando le colocaron su calle, vio cuando reconocieron y le asignaron a un espacio por donde iba a pisar la gente. Usted está haciendo el ejemplo con las placas del Auditorio Nacional. Sí. O sea, estos artistas y demás personajes vinculados al espectáculo y demás, ellos a lo mejor ni vieron, pero el coronel sí lo está viendo.
Está bien. Entonces sí. la gente por ahí pasa, mucha de esa gente, ¿quién será ese Aureliano? ¿Quién sabe? Y esa es una manifestación clara de la soledad en la que el individuo va a transitar, porque él sigue vivo. O sea, a él le han puesto la calle, pero él sigue vivo. Entonces él observa eso cotidianamente. Él cuando se va, pues casi pareciera que mejor me voy porque aquí casi nadie me conoce, porque aquí casi estoy en una soledad y un abandono absoluto. Sí, a pesar del supuesto reconocimiento a su actuar militar que tuvo por años, ¿no? No nos anuncia 20, 30 años, probablemente pues menos de los 30 por la edad de los hijos, ¿no? Uno empieza como que a hipotetizar, pues más o menos cuántos años anduvo en la campaña, pues los años en los que procreó a los hijos, y si los hijos se murieron todos menos de 35 años, entonces pensaríamos en unos 30 años. Entonces, el individuo, sí, y vamos como hipotetizando ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el individuo está viviendo en un desasosiego y que se traduce principalmente en eso, en que la historia nacional y la manera en cómo escriben, esa forma de reconocer, va en el, híjole, los individuos sí ponerlos como unos grandes héroes en un pedestal, pero al final quedarán en el olvido por determinadas generaciones conforme va transcurriendo el tiempo. Y otro de los personajes que me viene a colación, por ejemplo, el nombre de nuestra biblioteca, Ignacio Manuel Altamirano, también, sí, pues es uno de los personajes, híjole, importantísimos, y lo vemos desde la historia biográfica para lo que es el Estado de México, para lo que es el país en el siglo XIX. Es lo decimonónico que reconoce, ¿y quién reconoce hoy en día a Ignacio Manuel Altamirano? ¿Quiénes? Pues los que hemos leído algunas cosas de él, pero el resto de nuestra comunidad, que formamos las humanidades, que formamos parte de la facultad, ¿tendrán una idea muy remota de quién fue Ignacio Manuel Altamirano? ¿O llegaremos y pasaremos y pisaremos el espacio a quien se le atribuyó el nombre de esta figura célebre? O sea, esa es la soledad, a mí me parece que con Aureliano. Yo creo que ahí queda expresado. Muy bien. Felicidades por tu manera de intervenir. Y sobre todo eso, ¿no? Bueno, habría que hacer una encuesta en la facultad y preguntarle quién es Ignacio Manuel Altamirano. A ver si realmente contestan, porque todos dirán, no, es un gran personaje. Entonces le veo, sí, pero no, con eso no me alcanza, dime algo más. En ese sentido, no solo eso, hay algo más que me puedan decir. Pero son esas placas son el sentido, como tú decías, Teresa, del olvido, ¿no? Nuevamente, que se está dando, que se va manejando de una manera aterradora, porque esa es la ley de la historia, por decirlo. ¿Cómo era que decía Cyrano de Bergerac? Actuar, ser olvidado, esa es la ley. Actuar y ser olvidado, eso es lo que importa. Bien, acá estamos en esta diapositiva que ya vimos después de la guerra. Lo único que quedó, acá dice, fue la calle con su nombre en Macondo, y agrega ahí que dice, sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con 21 hombres a reunirse con la fuerza del general Victorio Medina. Nuevamente, un raconto. Ahí te dejamos a Macondo, fue cuanto le dijo a Arcadio antes de irse. Te lo dejamos bien, procura que lo encontremos mejor. Arcadio le dio una interpretación muy personal a la recomendación, y luego sigue la idea de la tiranía de Arcadio en Macondo. ¿Se acuerdan de Arcadio? En el árbol genealógico aparece Arcadio y es el hijo de José Arcadio y Pilar Ternera, si no me equivoco, ¿no? Aquí está Arcadio, José Arcadio y Pilar Ternera. Bien, pero bueno, en ese sentido, esta sería una recopilación, y después yo había incluido algo sobre el gobierno de Arcadio para darle forma a esta parte de lo que estamos viendo,
Arcadio queda al frente de Macondo cuando se va Aureliano, y entonces viene el tema, el otro tema histórico también interesante, ¿no? Que es la sustitución, y que es un tema literario, pero que es un tema histórico también. Los personajes tienen que ser sustituidos porque o se cansan, o se aburren, o se mueren, o lo que sea, o se jubilan, como quieras. Entonces la sustitución de este será dada por un gobernante despiadado, como la historia latinoamericana del siglo XIX nos ofrece muchos ejemplos. Dice acá, esto es el paraíso liberal. Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla, asaltó la casa, destrozó los muebles, vapuleó a las hijas y se llevó a rastras a don Apolinar Moscote. Cuando Úrsula irrumpió en el patio del cuartel después de haber atravesado el pueblo, clamando de vergüenza y blandiendo de rabia un rebenque alquitranado, el propio Arcadio se disponía a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento. «¡Atrévete, bastardo!», gritó Úrsula. Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar, le descargó el primer vergajazo. «¡Atrévete, asesino!», gritaba. «Y mátame también a mí, hijo de mala madre. Así no tendré ojos para llorar la vergüenza de haber criado un fenómeno». Azotándolo sin misericordia, lo persiguió hasta el fondo del patio, donde Arcadio se enrolló sin misericordia. Don Apolinar Moscote estaba inconsciente, amarrado en el poste donde antes tenían al espantapájaros despedazado por los tiros de entrenamiento. Los muchachos del pelotón se dispersaron, temerosos de que Úrsula terminara desahogándose con ellos, pero ni siquiera los miró. Dejó a Arcadio con el uniforme arrastrado, bramando de dolor y rabia, y desató a don Apolinar Moscote para llevarlo a su casa. Antes de abandonar el cuartel, soltó a los presos del cepo. A partir de entonces fue ella, Úrsula, quien mandó en el pueblo, restableció la misa dominical, suspendió el uso de los brazales rojos y descalificó los bandos atrabiliarios. Obsérvese este pasaje que tiene mucho de jocoso, de tristemente cómico, ¿no? Apolinar Moscote es por si no lo recuerdan, es el papá de Remedios, la niña aquella con la que se casó Aureliano Buendía, y entonces ella se llamaba Remedios Moscote. Aureliano se casó con ella, pero siendo muy pequeñita, y ella muere muy pronto. Pero acá es como Arcadio pretende fusilar a Apolinar Moscote e interviene el carácter imperativo de Úrsula. Es muy importante observar cómo Márquez, el narrador de Márquez, está rescatando los valores femeninos de una manera muy especial. Úrsula es una mujer radicalmente distinta a otras mujeres de Macondo. Ella es determinada, determinante, pone en su lugar a este joven, a este tipo a quien ella llama hijo de mala madre, es decir, ¿cómo puede haber un hombre como tú? Y repito, es muy cómico ver cómo ella se desempeña y actúa poniendo a ellos en su lugar. Por último, Úrsula y José Arcadio amarrado al castaño. Con eso termino esta primera parte, esta presentación. Aureliano se ha ido a la guerra hace ya más de 4 meses, dice Úrsula, y no hemos vuelto a saber de él, le decía, restregándole la espalda con un estropajo enjabonado. José Arcadio volvió hecho un hombrazo más alto que tú, y todo bordado en punto de cruz, pero solo vino a poner la vergüenza a nuestra casa. Creyó observar, sin embargo, que su marido entristecía con las malas noticias. Entonces optó por mentirle. «No me creas lo que te digo», decía, mientras echaba cenizas sobre sus excrementos para recogerlos con la pala. «Dios quiso que José Arcadio y Rebeca se casaran y ahora son muy felices». Como ven, nos enfrentamos por la piedad de Úrsula al hablar con su marido a las dos versiones, ¿no? José Arcadio y Rebeca se casaron y son felices. No sabemos si son felices, solo sabemos que Úrsula los expulsó del lugar. Llegó a ser tan sincera en el engaño que ella misma acabó consolándose con sus propias mentiras. Arcadio ya es un hombre serio, decía, y muy valiente, y muy buen mozo con su uniforme y su sable.
Era como hablarle a un muerto, porque José Arcadio estaba ya fuera del alcance de toda preocupación. Pero ella insistió, lo veía tan manso, tan indiferente a todo, que decidió soltarlo. Él ni siquiera se movió del banquito, siguió expuesto al sol y la lluvia, como si las sogas fueran innecesarias. Porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado al tronco de castaño. Hacia el mes de agosto, cuando el invierno empezaba a eternizarse, Úrsula pudo por fin darle una noticia que parecía verdad. Eso se conecta con lo que van a decir posteriormente. Entonces, acá volvemos a encontrar el relato final con el que redondeamos la biografía del coronel Arcadio y ese triste diálogo entre la esposa y el esposo muerto en vida, ¿no? Que no entiende lo que está diciendo, sufre, ella cree que está sufriendo, entonces le cambia lo que está contando. Ahí venimos de nuevo a la cuestión de que la historia puede ser cambiada para aliviar conciencia, ¿no? Eso creo que queda claro. Cuántas veces la historia se tranquiliza un poco para aliviar las conciencias y para que no piensen todos que todo estuvo mal, sino que hay cosas que estuvieron bien. Eso sería lo que hasta ahí podemos ir interpretando. ¿Alguna opinión de ustedes? No sé si Teresa o Inga quieren decir algo al respecto. Bueno, sí, adelante. A mí me parece que en estos dos pasajes que usted recupera de la obra, doctor, tanto la cuestión de la campaña militar de Aureliano como la dinámica que va a vivir la gente en Macondo, están como, bueno, durante la diversidad de enfrentamientos, están como inmersos, pues, los atiende Gabriel García Márquez en el contexto en el que se encuentra América Latina para el momento de escribir la obra. Una diversidad de manifestaciones de guerrillas, una diversidad de golpes de Estado, una diversidad de control por parte de dictadores que iban a tener ya fuese una dinámica autoritaria hacia una jurisdicción muy pequeña como eran pueblos, regiones, y entonces en estos dos, en este momento de la obra, como que recupera esas vivencias en las que se encuentra la sociedad de Latinoamérica en cuanto a la cuestión de la Guerra Fría, vaya, las manifestaciones de la propia Guerra Fría, ¿no? Sí. Entonces, creo que trata como ahí al lector hacerle ver de esta es la cuestión hasta cierto punto cotidiana a la que se enfrenta la población en América a partir de la diversidad de situaciones políticas en las que está inmersa el territorio. Es mi participación, doctor. Gracias, Teresa. Es una interpretación histórica de la literatura y eso es muy bueno, ¿no? Definitivamente enriquece el planteamiento. Muy bien, gracias por tu aportación. Ya se desespera por decir algo, no sé o no. Prende tu micrófono, sí. Sí, a mí me llama la atención mucho que Úrsula sea como el pilar de Macondo y de la familia, ¿no? Que Sí. ella incluso sea hasta por bastantes momentos que ella sea como el personaje más lúcido de todos, ¿no? Porque vea a través de las pasiones de sus congéneres, ¿no? De su esposo, de José Arcadio, pues él vio que él se perdía en sus ideas, en su mundo de las ideas, y ella lo aterrizó. Mira a tus hijos, mira la tierra, los estás abandonando, ¿no? A su hijo con esta relación con Pilar Ternera y también el aceptar al hijo que tuvieron, ¿no? Y todavía que le deja a Aureliano el mando del pueblo y se convierte en tirano y es Úrsula quien lo sitúa nuevamente, ¿no? Arcadio, sí. Como que en este mundo de ensueño que es Macondo, el único pilar de lucidez es Úrsula. Sí.
Y es la más vieja de todas, ¿no? Y es la más vieja, sí. Entonces, ahí es un personaje muy, muy curioso, ¿no? Que incluso no se da la impresión de que ella es la única que no se siente sola. Sí, aparentemente, sí, a veces aparentemente da esa fortaleza que tiene, nos hace pensar que no se siente sola, que está sola. Sí, muy bien. Sí, y no se deja morir, digamos, por cosas de ensueño o de pasión o de, no, ella vive su vida, de manera sensata. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ese aspecto ya vamos a ir terminando, ¿no? Pero les voy a mostrar, a ver, otras cosas que quería que vieran para la próxima. Acá está. Esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión, es la maldición de los buen días, como llamamos acá esto, la personalidad de Melquíades, movimiento intertextual, lo fáustico, son alrededor son 9 diapositivas, ¿no? Que nos lleva desde la revelación de los famosos pergaminos que ha escrito Melquíades y la revelación a cargo del penúltimo de los buen días, hasta la fatal conclusión.